Bueno, ahora estamos listos para pasar a revisar el funcionalismo y el materialismo eliminativo, que son las últimas dos formas de materialismo que quedan en este capítulo. Pasemos al funcionalismo. Esta es la teoría mental más aceptada actualmente, al menos cuando se escribió este libro, y es porque resulta ser la más equilibrada de todas, la que integra las mejores ideas de las teorías anteriores y de alguna forma elimina muchos de sus problemas, si bien todavía tiene algunos problemas y ahora vamos a verlo. El rasgo definitorio del funcionalismo es que considera a los estados mentales como un conjunto de relaciones causales entre los efectos ambientales que producen esos estados mentales, es decir, los estímulos externos o ambientales que están produciendo estados mentales. Por otra parte, hay una relación causal también entre los estados mentales entre sí, entre ellos, y hay una relación causal, en tercer lugar, entre los estados mentales y la conducta del cuerpo. Entonces, de nuevo, el funcionalismo es una relación causal, o dice que los estados mentales están en una relación causal, es decir, que son causas unos de otros o efectos unos de otros, o bien son causas de conductas en el cuerpo y son efectos de influencias ambientales. De esta forma se define a los estados mentales por medio de las funciones causales específicas que cumplen, tanto en un proceso de entrada de estímulo como en un proceso de salida en forma de una respuesta conductual. Por eso se llama funcionalismo, digamos, las funciones causales específicas que cada estado mental provoca. Por ejemplo, si hablamos del dolor, primero tenemos que considerar la función ambiental que está provocando ese dolor. Supongamos un golpe, en ese sentido el ambiente nos está influyendo, nos está causando un dolor. Ese dolor como estado mental entra en relación con otros estados mentales, digamos nerviosismo, una desesperación, ansiedad, etc. Y hay un tercer paso que es la respuesta conductual que ese dolor nos va a provocar. Todas estas funciones que tiene el estado mental dolor, tanto apuntando hacia sus causas como apuntando hacia sus efectos, o lo que es el proceso de entrada de estímulo y de salida de conducta, es lo que el funcionalismo considera como definitorio de los estados mentales. ¿Cuál es la diferencia con el conductismo, por ejemplo? Al conductismo le faltaría lo que es el punto 2, es decir, la relación interna de los estados mentales entre sí, entre ellos. El conductismo consideraba de alguna forma que el ambiente era causa de algunos estados mentales y que esos estados mentales eran causas de ciertas conductas, pero obviaba o ignoraba la posible relación de los estados mentales entre sí. No consideraba esa relación de los estados mentales entre sí. En cambio, el funcionalista afirma que esta relación de los estados mentales entre ellos es necesaria e ineludible. Existe una clara conexión causal entre diferentes estados mentales. De esa forma, el funcionalismo logra escapar a muchas de las críticas que se le hicieron al conductismo y al materialismo reduccionista también, que pretendían eliminar de alguna forma estas ideas en general de estados mentales para reemplazarla por otros conceptos más científicos o descripciones más precisas. Pero bueno, ahora el funcionalismo destaca esta relación entre estados mentales.
Y hay un ejemplo interesante acá para entender mejor esto, que es el de un extraterrestre que podría tener una vida basada en otros elementos químicos, la vida humana y la vida orgánica en general, no solo humana, sino la vida orgánica en general, por ejemplo, del reino vegetal también, además del animal, está basada básicamente en el elemento carbono, y eso es, digamos, fundamental para la vida orgánica tal como la conocemos, el carbono. Pero en este ejemplo se habla de un extraterrestre que podría tener, por ejemplo, su base biológica, entre comillas, en el silicio. El silicio es un mineral, digamos, del que están compuestas muchas computadoras y mucha tecnología. Entonces, pensando en lo cerca que está la inteligencia artificial de dar su explosión final, no es difícil imaginar una vida compleja y con una vida interior bastante compleja también y parecida de alguna manera a la nuestra, que tuviera su base no en el carbono sino en el silicio y que fuera por lo tanto vida inorgánica, pero con una complejidad psicológica tal que la pudiera hacer comparable a la nuestra, digamos. En este caso, a pesar de que hubiera una diferencia tan grande a nivel físico, una diferencia en la estructura química de la molécula básica, podría seguirse hablando de estados mentales si estos organismos basados en el silicio cumplieran con las tres ramas del que propone el funcionalismo, es decir, la receptividad a los efectos ambientales, la respuesta, digamos, o la influencia posible, la susceptibilidad a ser influido por efectos ambientales, en primer lugar. En segundo lugar, la relación entre esos estados internos o mentales. Y en tercer lugar, la producción de una respuesta, de un output, como se dice en la computación, es decir, una respuesta en términos de conducta. Si se dieran esos tres factores, podría hablarse perfectamente de estados mentales y funcionaría el modelo funcionalista para analizar los estados mentales de esta forma de vida inorgánica o basada en el silicio. Quiere decir con todo esto que los estados mentales y la visión funcionalista seguirían siendo aplicables incluso fuera del cerebro, pensando en formas de organización o estructuras de pensamiento diferentes al cerebro humano. Seguiría teniendo validez esto y bueno, eso es una gran confirmación o una gran ayuda, una gran legitimación, digamos, para una visión científica. El hecho de que aún cambiando la base molecular y biológica a otra totalmente diferente, siga teniendo fuerza, digamos, la teoría y la explicación. Entonces, no solo es el ejemplo de un extraterrestre, sino el ejemplo de ordenadores también. Todo lo que es inteligencia artificial podría seguir siendo explicada por el funcionalismo si se dieran estas tres ramas que comentamos. Entonces, una de las cosas que se concluye y que es diferente en el funcionalismo con respecto al materialismo reduccionista es que sería muy improbable hallar esta traducción para la taxonomía de los estados mentales comunes o precientíficos que habíamos hablado antes en el video anterior sobre cómo es necesario para el materialismo reduccionista lograr una taxonomía que punto por punto, estado mental por estado mental, vaya explicando cuál sería la traducción en términos científicos. El funcionalismo dice esto es muy difícil porque ahora ya los estados mentales, todos los estados mentales precientíficos,
no dependen de un solo estado físico, no dependen de una sola descripción en el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Justamente porque pueden resultar iguales, pueden estar funcionando con sus mismas características propias de estado mental en una base biológica diferente, o en una base no biológica, en una base inorgánica, como podría ser estos seres basados en el silicio. Ellos también pueden tener estados mentales, entonces ya habría que hacer una taxonomía para, digamos, la descripción científica, la traducción de los estados mentales para un organismo biológico, pero también habría que hacerlo para un organismo inorgánico, y así como aparece un organismo, no se puede decir organismo inorgánico, pero bueno, estos seres inorgánicos, si aparecen ellos, también podrían aparecer otras formas de vida, otras formas de sustentar de alguna manera una vida interna con estados mentales. Entonces, si hay una multiplicidad posible, o podemos imaginar ahora o concebir que diferentes tipos de vida, biológica o no, orgánica o no, puedan tener estados mentales y que puedan ser explicados por el funcionalismo, ya sería muy difícil crear taxonomías para cada uno de esos estados y producir estas reducciones biunívocas. Entonces se abandona esta pretensión de construir estas taxonomías biunívocas, que son traducciones entre los estados mentales y la descripción más exacta, más científica de cómo está funcionando eso en el cerebro o en el circuito, digamos, o lo que fuera el sustento de esa vida interna. Esta es una diferencia entre el funcionalismo y el materialismo reduccionista. De esa manera, los funcionalistas creen que la ciencia de la psicología, que podría ser aplicable entonces en principio tanto a la vida humana como a otros tipos de vida y de organización, esa ciencia psicológica es independiente, esa ciencia psicológica tiene sus propias leyes, es autónoma, no puede reducirse al lenguaje de las ciencias físicas y por lo tanto reclama esa autonomía como ciencia de la psicología. Es una ciencia que tiene derecho y tiene la necesidad de existir por sí misma y no se reduce simplemente a otras ciencias como de alguna manera estaba proponiendo el materialismo reduccionista. Hay algunos argumentos en contra del funcionalismo. El principal de ellos sería que, tal como las otras formas de materialismo, ignora los qualia sensoriales, es decir, ignora esta experiencia de primera mano que tenemos al tener algún estado mental y al hacernos conscientes de ese estado mental mediante un trabajo de introspección. Al acentuar la naturaleza relacional, digamos, que tienen, siendo esta su característica distintiva respecto de otros materialismos, porque sigue estando el estímulo de entrada o input y el estímulo o la respuesta de salida o output como la tarea, digamos, por un lado la causa y por el otro lado el efecto, y en ese sentido la tarea de los estados mentales, cuál es su razón de ser. Al acentuar este tercer factor que no estaba presente antes, que es el de la relación mutua entre estados mentales, no se alcanza tampoco, si bien es una sofisticación y una actualización, digamos, de las teorías anteriores, no se alcanza a percibir todavía y a darle la suficiente importancia a la naturaleza interna o cualitativa propia de los estados mentales. Este es el primer argumento en contra. Sigue fallando en eso el funcionalismo. Y se ofrece acá en este texto el ejemplo que se llama del experimento de la sensación del espectro invertido. Y básicamente lo que dice es que
cualquiera de nosotros podría experimentar los colores, por ejemplo, los colores, de una forma diferente al resto. Ahí donde todos ven rojo, yo podría estar viendo verde desde siempre, lo que los otros llaman verde, digamos. Pero yo me acostumbré a decirle rojo a eso por alguna razón. Para mí es rojo. Todos apuntan a un tomate y dicen es rojo. Y si bien yo veo verde, yo aprendí que eso es rojo. Esto podría pasar, es un experimento mental, digamos. Muchos de estos ejemplos son así, parecen un poco extraños, pero podría pasar. Hay mucha gente que tiene diferencias a la hora de percibir colores y a la hora de poner etiquetas. Hay varias enfermedades que resultan en este tipo de problemas. Y entonces, si bien los dos le llamaríamos rojo a lo mismo, estaríamos teniendo una experiencia interna diferente cualitativamente, porque uno estaría viendo rojo y otro estaría viendo verde. Y a lo mejor eso no lo sabemos, nunca nos enteramos de que los otros lo ven diferente o de que alguna persona cada tanto lo ve diferente. Y el funcionalismo sería incapaz de explicar estas diferencias porque en este caso se seguirían presentando las tres ramas del input, la relación interna de estados mentales y el output. Y se estaría pasando por alto esta inversión en la experiencia subjetiva que tendrían algunas personas. Y por lo tanto no estaría dando explicación exhaustiva de la calidad o de las características propias y distintivas de algunos estados mentales. Es el problema de los qualia ausentes. Ahora bien, dice Churchland, lo que podría hacer el funcionalista como para tapar este problema sería identificar los qualia con los estados físicos correspondientes. Entonces podría decir, rojo es una frecuencia de vibración de 40 Hz en los receptores específicos y verde es una vibración de 65 Hz, por ejemplo, en los receptores, no exactamente en el mismo receptor, sino en un receptor cercano. Entonces, al dar esa explicación física, se pasaría por encima de este problema de la diferencia de experiencias cualitativas de primera mano y se llegaría a una explicación más de tipo biunívoca, en donde yo estoy dando una explicación o una descripción exacta en términos mensurables de por qué se está dando determinada experiencia cualitativa o no. Sin embargo, volveríamos ahí al mismo problema. Podemos explicar a lo mejor cómo funciona eso en el cerebro humano, pero no podríamos explicar este tipo de diferencias o de sensaciones de espectro invertido en una vida que tuviera una base diferente, como por ejemplo vida inorgánica, que ya está apareciendo y en los próximos años vamos a estar enfrentando cantidad de problemas teóricos de este tipo con digamos, sujetos pensantes y con una rica vida psicológica y con cantidad de estados mentales que tienen una vida basada en otro tipo de estructuras, digamos, en circuitos. Entonces el funcionalismo, si bien dentro de estos 4 materialismos que revisamos acá, es una de las más fuertes, una de las más exitosas en la explicación, sigue teniendo este tipo de problemas. Entonces, bueno, Churchland dice ahí que deja el criterio del lector evaluar lo problemático que pueden resultar estas cuestiones. Pero bueno, lo importante del funcionalismo, para que lo recuerden, es recordar estas 3 características que lo definen y que en su conjunto las 3 están señalando cuáles son las funciones de los estados mentales. Y bueno, cuál es la diferencia con el conductismo y cuál es la diferencia con el materialismo reduccionista.
No hay que complicarse más que eso con los ejemplos y todo lo demás. Y por último, vamos a pasar rápidamente por el materialismo eliminativo. El materialismo eliminativo es el más radical de todos y básicamente lo que quiere hacer es eliminar por completo la teoría de sentido común acerca de los estados mentales, es decir, la teoría psicológica precientífica que nos otorga todo el vocabulario que nosotros utilizamos de manera coloquial o en el sentido común antes de una revisión científica. El materialismo reduccionista quería hacer esta taxonomía de la psicología precientífica y una taxonomía correspondiente de una psicología científica, neurológica, neurocientífica, y hacer esta correspondencia, esta traducción entre una y otra, manteniendo de alguna forma la validez o la legitimidad de este primer conjunto de conceptos, de esta primera taxonomía de la psicología común, de alguna forma dándole el estatus de teoría, reconociendo su importancia y su prevalencia en la cultura, por ejemplo, y mostrando cómo es necesario, si bien es necesario actualizar los términos y hacerlos más rigurosos, es necesario mantener de alguna forma este primer pilar y es muy difícil dejarlo de lado, ignorarlo o superarlo por completo. Esa es la diferencia que va a establecer el materialismo eliminativo. El materialismo eliminativo dice que no vamos a poder llegar a una reducción, como plantean los otros, a una reducción interteórica, es decir, a una traducción. No vamos a poder llegar, pero no, como dice el funcionalismo, porque existan diferentes tipos de sistemas físicos, es decir, la vida orgánica y la vida inorgánica, que podrían ejemplificar y de igual manera esa organización interna funcional, sino porque el marco de referencia de la psicología popular directamente es falso, directamente está totalmente equivocado, es radicalmente engañoso acerca de las causas de la conducta y de la actividad cognitiva, y lo mejor que se puede hacer directamente es eliminarlo. Por eso se llama materialismo eliminativo. El marco, digamos, de referencia de la psicología popular es deficiente, tiene que ser eliminado, no tiene que ser sometido a una reducción interteórica. Y bueno, presenta como argumentos a favor algunos paralelos históricos en los que otros conceptos que en su momento tuvieron una validez científica fueron directamente eliminados y reemplazados por otros sin producir reducciones interteóricas. Por ejemplo, cuando se hablaba del fluido calórico, o cuando se hablaba del flogisto, o de algo que fue muy extendido, hablar de la esfera estrellada del cielo. Se pensaba que lo que nosotros vemos en el cielo y las estrellas era una especie de esfera de vidrio que estaba ahí fija sobre la Tierra y que se movía. Y bueno, fueron teorías que después resultaron completamente erróneas y fueron abandonadas de un momento para otro. Se dio un salto, un cambio de paradigma que deja obsoleta la teoría anterior. Eso es lo que dice el materialismo eliminativo que debería suceder con los conceptos de la psicología popular. Cuando la neurociencia alcance un desarrollo suficiente, entonces esos conceptos de la psicología popular, como por ejemplo creencia, sensación, dolor, alegría, todas las emociones, todos los sentimientos, todas las sensaciones subjetivas, todo eso va a ser eliminado y reemplazado por las frases que correspondan, relativas a estados neurofisiológicos, a estados farmacológicos, a estados químicos, de cómo se están comportando las neuronas, las sinapsis, la actividad eléctrica. Todo este tipo de descripciones son las que van a dominar por completo el lenguaje que vamos a usar para hablar de estados mentales. Y ya no se va a hablar más de que tal o cual persona tiene
la intención de, o el deseo de, o la creencia de. Y bueno, algunas teorías, o algunos argumentos en contra, siguen insistiendo en la importancia de la introspección. La introspección, dicen los que están en contra del materialismo eliminativo, la introspección es lo más obvio que hay, no puede pasarse por alto, no puede olvidarse. Y por más descripciones científicas y precisas que tengamos respecto a estas funciones eléctricas o a estas relaciones sinápticas o electroquímicas en nuestra red nerviosa cerebral, no es así como nosotros lo vamos a percibir mientras seamos siendo humanos y mientras sigamos teniendo una conciencia de nuestra actividad interior. No es así como lo vamos a percibir ni como vamos a describirlo. Entonces, no es posible eliminar los conceptos que nos han acompañado y han acompañado a nuestro pensamiento sobre los estados mentales durante siglos. Y otro tipo de argumento que se ofrece en contra es que se da una incoherencia interna, porque en esta propuesta del materialismo eliminativo, porque en su misma descripción, justamente al decir que los estados mentales no existen, el materialismo eliminativo o sus defensores están expresando una creencia. Justamente creen que esos estados mentales no existen, desean que esos estados mentales sean eliminados del lenguaje científico, etc. Es decir, tienen una determinada intención de que la ciencia psicológica avance en determinado sentido, han visto, han proyectado, es decir, en la misma descripción de su idea, de su hipótesis teórica, utilizan multitud de estados mentales del tipo antiguo, digamos, de la taxonomía de la psicología popular. Entonces, es imposible casi explicar ni siquiera una teoría como esta sin recurrir a estos estados mentales. Lo que diría el materialismo eliminativo en su defensa es que, bueno, esto es una petición de principio, no se puede usar en los conceptos que están siendo cuestionados para cuestionar a su vez a la hipótesis que los pone en duda. Y ahí hay una discusión que en realidad no tiene solución. Unos defienden una idea y los otros otra. Y el tercer argumento en contra es que el materialismo eliminativo exagera demasiado los defectos de la psicología corriente y menoscaba muchos de sus éxitos, muchas de sus explicaciones que han tenido resultados positivos y que han servido para la terapia incluso durante muchos años y que deberían seguir, si bien hace falta una actualización y todo avanza en el sentido en que va mostrando el materialismo, no puede, digamos, eliminarse y echarse por tierra todo el desarrollo que ha tenido la psicología haciendo uso de estos conceptos de psicología más bien popular. Si bien existe la necesidad de algunos ajustes y de algunas correcciones, no puede darse una eliminación total a gran escala. Entonces el error del materialismo eliminativo sería ir al extremo planteando esta necesidad de eliminación, cuando en realidad probablemente lo que termine por darse sea una situación más equilibrada, más mixta, más parcial, una reducción parcial en algunos lugares donde es posible y una conservación de la terminología clásica y tradicional en muchos otros lugares, y se va a ir dando esta relación mutua, mixta y continua de estos dos paradigmas. Así que con eso cerramos la revisión de los últimos dos tipos de materialismo. Fíjense en los videos anteriores donde expliqué las dos primeras, y con eso ya tenemos bastante claro lo que es el artículo de Paul Churchland. Y bueno, vamos a seguir en otros videos con el resto de los autores que van a entrar en el segundo parcial. Gracias.